Espero que estéis muy bien. Hoy quiero hablaros sobre referente al vídeo anterior y con lo que os contaba, ¿no? Que estamos preparando esta pedazo de masterclass que va a ser apoteósica y maravillosa y reveladora del 29 de mayo acerca del linaje dinero y cómo a través de la energía del dinero se desbloquea todas las áreas, se recupera la energía vital y el amor porque no solo el amor propio, sino el amor también, ¿no? Consciente, porque a través de esa energía del dinero de haber estado atrapada y mal interpretada por generaciones desde nuestros linajes. ¡Wow! De verdad, hacer esta prueba. eh, Nosotros somos nuestros carceleros. A veces no nos damos cuenta que estamos saboteando y bloqueando nuestra abundancia, el amor, la salud, porque en el momento que tú empiezas a ser consciente de cada acción, de cada paso que empieces a dar, con toda la gratitud, pero con todo el coraje de hacerlo diferente, de hacerlo diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora en tus linajes. Con el dinero, con el amor o con la salud. Empiezas a hacerte totalmente responsable y empiezas a darte cuenta que solo tú tienes la capacidad y la decisión de elegir hacerlo diferente, pero para hacer algo diferente, como son patrones inconscientes, tienes que estar muy atento y darte cuenta de ese bucle de pensamientos y de esa manera en automático que hasta ahora habíamos estado acostumbrados a hacer, a vivir. Y darte cuenta también hasta qué punto somos nosotros los que bloqueamos eh, aquello que queremos. Y simplemente el hecho de tomar conciencia eh, de dónde venimos, de todo esto, ¿no? Que venimos tratando en todos estos vídeos y decir, wow, claro, es totalmente normal que sienta este miedo, que sienta este bloqueo, que me paralice, que lo sienta hasta en el cuerpo, que tenga incidentes, accidentes, ¿no? Es como que pareciera que se pone todo en contra y la vida ¿no? Y aún así como es que tengo mala suerte. No es mala suerte, es que mucha gente no toma conciencia de todo esto y no hace sagrado cada acto que realiza y es abrumador las personas que cuando entran en shock porque empiezan a ver desde otro lugar, a cambiar la percepción y la realidad por un cambio de mirada, por una toma de conciencia acompañado de esos pasos, ¿no? De responsabilidad y a cambiar esa manera de pensar. Y antes de hacer, decir, vale, ok, ¿estoy pagando desde el amor o estoy pagando desde la carencia? ¿Me fastidia cada vez que tengo que pagar algo? Pero no te fastidia haber pedido ese servicio o haber recibido ese valor a cambio. En cambio, vas a pagar y todo el rato te estás quejando del valor. Es que es muy caro. Y este simple hecho de darnos cuenta de que somos nosotros los que maldecimos la energía del dinero, del amor o de la salud, porque estamos enfocados en todo eso, en lugar de decir, a ver, yo he pedido un servicio, yo quiero que me ayuden, o yo quiero invertir en esto o en lo otro, y lo tengo que pagar con amor, porque tiene un precio, porque tiene un valor. Y es a través de la energía del dinero. Y cuando empieces a pagar tus impuestos, todo, desde la gratitud infinita, te lo pago con amor.
y cuando te paguen empieces a, wow, lo recibo con amor. Vas a ver que va a cambiar todo, va a dar un giro en tu vida. Y es curioso como en el tema de las enfermedades también, cuando empezamos, llegan alumnos o personas a constelar o en procesos o en linaje dinero en el programa. Empezamos a tirar del hilo, a tirar del hilo. Y cómo resulta que un bisabuelo se había quedado con unas tierras, con un dinero de más que no entregó a todos sus hermanos por igual. Y eso le causó un estado constante de culpa, de agresividad, que fue pasando de generación en generación. Y en la séptima descendencia, de repente, ¿no? Hay una enfermedad que tiene que ver con eso y aparece. Y simplemente el hecho de verlo, de tomar conciencia, hace que la persona de repente se dé cuenta y diga, wow, y empiece a creer que es suerte o que ha sido una sanación espontánea, nada más lejos de la realidad. Simplemente lo que ha pasado es que al tomar conciencia y ver esto desde otro punto y asociarlo todo y decir, claro, es que al final es una misma energía fragmentado en diferentes formas, salud, amor, dinero, que tiene que ver con todo lo que han vivido mis linajes, que está a la vez dentro de mí y depende de nosotros de hacerlo diferente, de romper esos patrones desde el amor, pero dejando de ser leales a esa manera de pensar o de caminar o de accionar. Cuando una persona empieza a darse cuenta de todo esto y ver que funciona, eh, y que empiezan a ocurrir en su familia, en su entorno, eh, como cambios, ¿no? De personas que creía que nunca iban a cambiar y empieza a darse cuenta de que les va bien, empiezan a irle bien, ¿no? A toda la familia y se empieza a sentir mejor. Al principio siente como si fuera una cámara oculta, como esto no me puede estar pasando, ¿no? Seguramente ahora me pase algo malo. Fijaros hasta qué punto esos lazos, esas cadenas, esos patrones nos mantienen ahí, ¿no? Hasta el punto de pensar que cuando nos sale bien algo, es por suerte o nos va a pasar algo malo después. Entonces, en lo que a la energía del dinero se refiere, la abundancia, la riqueza, la prosperidad, que tiene que ver con el arquetipo, con el símbolo de la madre, em, tenemos que empezar a darnos cuenta si estoy queriendo recibir más, pero no entrego lo mismo, no hay un equilibrio. Eh, si me estoy queriendo poner por delante o más arriba, ¿no? De una persona que ha llegado antes, o qué está pasando ahí. Y empezar a observar la vida sin más, empezar a observar la naturaleza, los pájaros, los árboles, la naturaleza, los ciclos, cómo funcionan, ¿no? Qué maravilla de reciprocidad, de equilibrio entre la vida y la muerte, entre el dar y el recibir, entre el gestar y dar a luz. Es algo, wow, increíble, ¿no? Fijaros hasta en primavera, ahora las flores aquí en esta parte del mundo, en España, en Madrid, empiezan a abrirse con unos colores eh, exóticos, radiantes. eh, Empiezan a coquetear,
empiezan a exponerse, se abren, empiezan a expulsar un tipo de olor, empiezan a mostrarse, empiezan a ocupar su lugar, sabiéndose únicos, únicas, y empiezan a utilizar toda esa estrategia con un propósito sagrado, que no es otro que atraer eso que quieren atraer. Hasta las flores se le ocurran y atraen a su tribu para que puedan recibir todo ese polen y luego puedan expandirlo más allá, ¿no? Y, y es increíble y creo que en las ciudades hemos olvidado el observar la naturaleza. Porque a día de hoy, como seres humanos, todavía hay personas que a veces oyen venta, dinero, ganar más, éxito, mm, expansión, estrategia, y como que hay una confrontación, una fricción interna, como una resistencia. Yo por lo menos la tenía durante muchísimo tiempo. Y tener esa capacidad de humildad para decir, wow, a lo mejor mi manera de pensar no es la adecuada. Y yo creo que mi manera de pensar y ver el mundo es la única, pero hay un abanico enorme. Voy a observar, voy a tener la capacidad o la visión de un niño, de asombro, de curiosidad y la humildad, ¿no? Para abrirme a ver cómo es la realidad, la naturaleza, ¿no? La madre naturaleza, la abundancia, la vida, cómo funciona. Y empiezas a ver que esos insectos, que la flor tan hermosa, ¿no? Coqueteándose abierto para atraerlos, como esos insectos a su vez en equilibrio absoluto, empiezan, ¿no? Con mucha belleza también a expandir ese polen todo. Y empieza esa cadena, ¿no? De reciprocidad, de equilibrio. Te invito a empezar a observar, estés en un pueblo, en el campo, en una ciudad, empezar a observar cómo funciona la madre naturaleza, porque es la abundancia, porque, no sé, aquí los pájaros están todos bien hermosos, se alimentan de los frutos de los árboles, nunca les falta nada, pero no están ahí sentados en la rama esperando, están todo el rato cantando, bailando, gozando, jugando, comiendo, entregando, recibiendo. Y, y simplemente el ejercicio de empezar hoy, desde hoy, si puedes, a observar tu entorno, la naturaleza, un parque, incluso si quieres ver documentales de naturaleza, de cómo funcionan, wow, te llegas a dar cuenta a veces de la ignorancia como seres humanos que tenemos, porque tenemos dentro de los reinos, el reino mineral, el reino animal, estamos los seres humanos que tenemos esta conciencia y no la aprovechamos. Y luego miras el reino vegetal, el reino animal, ¿no? Y dices, wow, es que hasta las piedras están en reciprocidad, ¿no? Em, Hasta las piedras nos entrenan. Fijaros qué maravilla, ¿no? Yo trabajo mucho con piedras, con minerales, y, y cómo esta piedra me entrega la capacidad de sentir en mí, de amarme y de recibir ese amor real correspondido. Y cómo yo a cambio la cuido y la saco al sol o de vez en cuando la pongo en sal, con agua,
y cómo de vuelta me lo agradece y me entrega otra cosa en el mundo de las formas. Y wow, es de belleza, ¿no? Absoluta. Y como también algunas plantas, ¿no? Del reino vegetal, ante el peligro, se quedan como, se camuflan o no, las mismas rosas sacan esas espinas que no puedes ni cogerlas. Y como dentro de esta sabiduría ancestral, como practicantes de chamanismo, cuando hacemos el llamado a las 7 fuerzas, estamos haciendo el llamado a nuestras 7 fuerzas. Imagínate lo que es caminar con tus 7 fuerzas, con tu tierra, con tus aguas, ¿no? Tus emociones equilibradas, con tu fuego interno, con tu buen pensar, ¿no? Con el elemento aire, tus palabras, el verbo. Y a nivel arquetipo simbólico, porque el inconsciente tiene un lenguaje, un idioma, que por eso los abuelos y abuelas, a través de los animales, enseguida lo integraban para llamar a sus 7 fuerzas y a sus aliados de poder arquetípicos. Y cómo la serpiente representa la tierra y camina con suavidad, vientre con la madre tierra. Y el jaguar es el guardián de nuestra oscuridad porque ve más allá de lo aparente y gestiona nuestras emociones. Y cómo el colibrí es nuestra alma, ¿no? Y vuela lo imposible, volando kilómetros y kilómetros hacia su sueño. Y decide no alimentarse del veneno, de la ira, de la comparación, sino que decide alimentarse, nutrirse de la belleza, del color, del néctar. Y cómo el águila tiene la capacidad del verbo, de la energía y de disociarse para poder desde arriba ver todo en completo, ¿no? Desde arriba y tener una mayor visión y soñar en grande para luego bajar a la tierra y hacerlo materia. Los abuelos y abuelas, desde el principio del principio, ya lo sabían y no se centraban en las enfermedades, en la escasez, no reclamaban a la tierra que dieran frutos, sino que se centraban en la reciprocidad, en el equilibrio. Es, yo quiero recibir esto, yo tengo que entregar esto, porque en el momento que yo vea que no estoy recibiendo en equilibrio o que estoy dando de más pero no recibo, se va a cortar, ¿no? Ese vínculo con la tierra o con lo que sea. Con lo cual, como no reclamaban, sino que hacían una ofrenda a la madre tierra, a la naturaleza, a la madre naturaleza, una ofrenda desde el corazón, integrando a todos por igual, sistémicamente, es que es increíble, ¿no? A todos los animales, a todos los seres, a los que se arrastran, a los que vuelan, a los que nadan, a los de 2 patas, a los de 4, a todo el sistema de red de inteligencia emocional y telepatía más poderosa, que son toda la red de árboles por debajo, las raíces, y cómo los cuidaban, los ofrendaban, se conectaban con todo el entorno, pedían y piden permiso, permiso para entrar, y cómo a cambio recibían la lluvia, el sol, y crecían sus frutos. Y eso aplícalo a tus relaciones, al dinero, a la salud, y cómo se enfocaba en generar más energía vital, no en la enfermedad. Por eso trabajamos desde el Wiracocha, desde el campo electromagnético, desde la medicina energética chamánica. Y simplemente tomando conciencia de que somos un campo de aura,
El Wiracocha es ese espacio, ese huevo, esa aura, ese campo de energía que somos antes de nacer, después de morir. Que cuando el alma encarna viene con este campo de información repleto de patrones heredados, de heridas, de crímenes, de huellas, de traumas, incluso a veces de otras vidas. Y cómo estamos aquí para caminar, ir limpiando todo este campo, todas estas huellas, para poder hacer espacio a las nuevas creencias, a las nuevas maneras, a estar en equilibrio, para irnos de este plano con este campo de energía, que es lo que seremos después de morir, lo más limpio y nuevo posible, en el sentido de haber hecho espacio a todo lo nuevo. Y esto es lo que marca la diferencia, porque cuando aprendes a trabajar desde aquí, desde lo cotidiano, desde lo sencillo, desde sabiendo que cuando yo abro mi campo de energía y hago el llamado a las 7 fuerzas, estoy haciendo un llamado a mis 7 fuerzas y camino con mis 7 fuerzas. Y sé que para que yo pueda manifestar algo desde esa visión, tengo que pasar primero por la tierra, por la oscuridad, por sembrar, accionar, que después lo tengo que regar a través del agua, en equilibrio, ¿no? Con esas aguas internas, emociones, y que después tengo que ponerle fuego, sol, ¿no? Ese colibrí, ese sol, que luego tengo que subir todo eso y tener una visión muy grande para luego seguir caminando, ¿no? Pasitos aquí en la tierra para materializar. Fijaros hasta qué punto, qué sabiduría más bonita, ¿no? De nuestros abuelos y abuelas, de todas las culturas ibéricas, templarios, mayas, toltecas, aztecas, incas, y cómo cambia la vida de las personas cuando empiezan a introducirse, ¿no? En esta naturaleza interna propia, en esta medicina interna que todos tenemos y en lo cotidiano. Así funciona. Me gustaría hoy sacar unos oráculos para finalizar, y mientras que los cojo os voy a decir algo importante. Ves poniendo la intención de aquí al 29 de mayo que tengamos la masterclass de linaje dinero por Zoom. Ves poniendo la intención en todo esto que he ido compartiendo, sobre todo estas 2 últimas veces, y empiezo a hacer un trabajo previo de sanidad, de observación, de integración, de gratitud, de equilibrio, de humildad, de capacidad, de asombro, de mirar, empieza a tener esa visión. ¿Para qué has venido aquí? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué anhelas? No te quedes en pequeño, porque otra de las creencias más arrolladoras que tenemos es esta frase, ¿no? De no se puede tener todo en la vida. No se puede tener todo en la vida. ¿Cuántas veces yo lo habré escuchado? No se puede tener todo en la vida, ¿no? Si tienes un trabajo, no puedes tener una pareja. Si tienes una pareja, no puedes tener un trabajo. Si tienes un hijo, no puedes tener un emprendimiento.
Y es súper importante que empecemos todas las creencias de aquí a que tengamos la masterclass. Es importantísimo para lo que vamos a hacer. Que empieces a observar qué creencias, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? No se puede tener todo en la vida. Y que empieces a cambiarla. Por supuesto que se puede tener todo en la vida. Desde este lugar sí. Desde el adulto responsable sí. Desde el niño herido no. Desde el adulto sí se puede tener todo en la vida, por supuestísimo. Si haces todo lo que tienes que hacer y estás en equilibrio, ¿no? Y cuidando eso. O el dinero no crece en los árboles. ¡Wow! Vamos a cambiar, a resignificar todas estas creencias y de aquí al 29 de mayo en nuestra masterclass, que os voy a dejar el enlace por aquí, vamos a empezar a darnos cuenta, ¿no? Decir, a ver, esta yo la he escuchado millones de veces. El dinero, ¿qué te crees, niña? ¿Que el dinero crece de los árboles? Por supuesto que crece de los árboles, de mi sistema familiar sanado, liberado, podado, nutrido, honrado, las raíces, un orden, una estructura, un tronco y esos frutos de mis acciones donde recibo billetes y billetes. Por supuesto que crece de los árboles. ¿Cuál más? Dejadme en comentarios, ¿cuál más se os ocurre? Así de creencias fuertes que hayáis escuchado. Mientras tanto, os digo que nos ha salido esta carta. Wow. Número 31, el mundo inferior. Estas cartas son de mis favoritas, de mis maestros, de Alberto Villoldo y Marcela Logos. Y bueno, pues con mucho amor os voy a leer el mensaje para que lo tengáis presente con todo lo que hemos hablado hasta el 29 de mayo, que nos vamos a ver en directo vía Zoom. Te voy a dejar el enlace por aquí debajo para que te puedas inscribir. Por favor, reenvía a quien sientas que le va a ayudar. Y cuanto más personas liberen todo esto de los linajes, mejor para todos. Allá voy. El mundo inferior encierra los tesoros escondidos de la humanidad. Es un lugar de tinieblas ricas y fecundas en el que podemos encontrar aquellas partes desfavorecidas de nosotros mismos y los aspectos abandonados de nuestra psique. El mundo inferior es el lugar reservado a nuestros ancestros, en el que descubrimos los dones y los aprendizajes del pasado. Es el reino del inconsciente colectivo. Allí es donde podemos encontrarnos con nuestros demonios y transformarlos en energía vital en nuestra fuente de poder personal. Es hora de que desentierres los tesoros escondidos. No te infravalores para que otras personas te amen o te acepten. Saca tu luz, las piedras preciosas que guarda tu corazón, escondidas de todo el mundo, usted incluido, están allí. Es hora de honrar tu pasado y rehacer tu vida como una búsqueda heroica. Viajando por el mundo de abajo, recibirá todos los dones de sus ancestros, las pruebas que tuvieron que pasar, la forma en la que fueron heridos, en la que vivieron y en la que murieron. Se volverán beneficiosas para ti. Y por último nos dice, ¿eres una de esas personas a las que no les gusta mirar el pasado? Tu pasado te está pidiendo que lo veas, honras, reconozcas, escuches y aprendas. La única manera de no seguir siendo prisionero de tus pensamientos o patrones es honrar a todo aquello que ha pasado en tu vida anterior, de tus linajes, pensar en las lecciones aprendidas y seguir tu camino. Si das fe de tu pasado y honras y aprendes las lecciones, dejarás de repetirlas, porque recibirás los beneficios y dones y partes de fragmentos de tu alma. Bueno, ¿qué os puedo decir yo de esto?
Em, Creo que las cartas tampoco son buenas ni malas ni adivinatorias, sino que yo siempre las saco al final porque a través del inconsciente de lo que hemos hablado siempre hace como una síntesis y un resumen. Y bueno, para muestra un botón. Así que nada más, familia. Ya nos vemos directamente la semana que viene, el viernes 29, en la masterclass de Linaje y Dinero. Voy a seguir preparando porque quiero entregaros y haceros ver y que sintáis, ¿no? Esa parte teórica, esa parte práctica y qué es Linaje y Dinero y qué está sucediendo con Linaje y Dinero. Te veo, te honro, honro tu camino, comparte con quien sientas. Te dejo en descripción el enlace de registro para Linaje Dinero. Es online, así que, y la masterclass es gratuita. Bendiciones.